solución a los problemas? ¿Los bloqueos serán la solución? Bueno, ese es el título de la tarde de hoy del análisis. Talamonti, ¿cómo estás? Ya platicamos un ratito antes del corte. ¿Los bloqueos serán la solución, Talamonti? Gracias, Andri. Pues efectivamente usted lo ha visto una y otra vez. Los bloqueos no son la solución de nada. Al contrario, Andri, los bloqueos representan un problema, ¿no? Y un problema para todos. Es decir, porque a muchos se les coarta precisamente esa libertad de gozar de derechos humanos tan fundamentales, como por ejemplo el de la libre locomoción. ¿Cuántas personas habrán perdido en estos 2 días las citas, por ejemplo, en hospitales y en el ICS? ¿Cuántas personas no pudieron recibir sus tratamientos? ¿Cuántas personas no pudieron recibir sus medicinas? ¿Cuántas personas no habrán trabajado y habrán o perdido el día de trabajo que se les descuenta o simple y sencillamente perdido también el trabajo mismo? Y al final de cuentas, ¿qué imagen estamos dando también a nivel internacional? Ahí sí, de un país totalmente tercermundista que no puede ni siquiera manifestar de una manera más coherente, más inteligente, porque esto tampoco es que es espontáneo. Talamonti, en la pausa estábamos hablando fuera de cámaras, sí. y si nos haces favor de comentarlo públicamente, los bloqueos es diferente a una manifestación. Los bloqueos, sí. O sea, la manifestación está permitida, digamos, regulada en la Constitución Política de la República y está contemplada, mejor dicho. Sí. Pero los bloqueos son diferentes. ¿Cuál es la diferencia, Talamonti? Totalmente. Es que, fíjate, André, a ver, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como lo que dice la Constitución en su artículo 26 nos da la pauta de que como un derecho fundamental se puede organizar, se puede juntar las personas y pueden hasta manifestar, ¿no?, de una manera pacífica. Pero esto no es una manera pacífica, Andri. ¿Por qué? Porque esto es una manera en que está coartando libertades de los otros guatemaltecos. Pequeños grupos de pues otros guatemaltecos, ¿no?, con intereses espurios de alguna manera, que paralizan realmente la economía de todo un país que debe producir, un país que debe trabajar, un país que debe levantarse, pero que con esto lo único que tiene es pérdidas. Talamonti, y tú lo decías en tu primera intervención, mucha gente no fue a una consulta médica. Así es, André. Por esta época del COVID sabemos que están tan espaciadas las consultas que si pierdes una, pues te toca entre 4 o 5 meses, ¿no? Sí. Pero la solución, Talamonti, la pregunta puntual, ¿es la manifestación la solución a los problemas? La manifestación probablemente es parte de la solución de los problemas, pero ojo, solo quiero ser enfático en algo. La manifestación sí, los bloqueos no. Entonces, ¿qué es lo que debería de pasar, verdad, Andri? Bueno, dependiendo cuáles sean las situaciones que se estén solicitando, deberían de ir a las instituciones públicas en las cuales pueden ser escuchados y ahí exigir el hablar con las autoridades correspondientes o entablar, en todo caso, pues alguna mesa de diálogo. De lo contrario, al hacer esta acción, que son los bloqueos, primero no solucionan nada. Las situaciones siguen igual. Segundo, generan una animadversión hacia toda la población que obviamente se ve afectada por esto. Y tercero, lo que generan, pues como ya lo estamos diciendo, Andri, pues es una serie de pérdidas en todo sentido. Y el problema que supuestamente quieren manifestar, simple y sencillamente sigue ahí. El problema sigue ahí y ha estado ahí por mucho tiempo, porque no es esta la manera de corregirlo. ¿Los bloqueos tienen algún trasfondo, Talamonti? Sí, en estos casos es evidente que este tipo de bloqueos ya no son unas demandas sociales puramente así, digamos, que nazcan de pequeños grupos que lo hagan en un solo lugar. Todo esto está bien orquestado, todo esto está bien organizado, todo esto tiene un trasfondo que en primer lugar es un trasfondo ideológico, pero que también, André, al final de cuentas puede llegar a ser hasta un trasfondo de tipo político, es decir, aprovechan esta situación para decir que manifiestan por una situación que puede ser una causa social, pero que realmente genera otro tipo de situaciones y que al final de cuentas, como te digo, esto no es espontáneo, esto es debidamente organizado, debidamente financiado y pues debidamente orquestado en puntos estratégicos. Bueno, ¿te imaginas, Talamonti, que ahora mismo aquí nuestros compañeros camarógrafos, ¿no?, Pedro Pablo, Efraín, se les ocurra y nos digan, oigan, señores, vamos a tapar el periférico, vamos, pongamos ahí los carros, espontáneamente, y uno dice, bueno, ¿por qué será? O sea,
la pregunta es, ¿estos bloqueos son espontáneos? Así que se le ocurre a 2 o 3 personas y dicen, bueno, vamos, o son programados, premeditados, elaborados. Todo esto, fíjate, Andri, por eso te digo, deja de ser una manifestación válida, deja de ser una manifestación ciudadana, deja de ser una manifestación realmente que nace del pueblo para hacer algo que obedece simple y sencillamente a grupos de interés, Andri. Y estos grupos de interés son aquellos que viven, fíjate, del conflicto aquí en Guatemala, aquellos que se financian con entidades que se dicen defensoras de derechos humanos en lo internacional y que aquí vienen obviamente a financiar, a pagar este tipo de situaciones. Y por eso es que hacen toda esta parafernalia, ¿no? Y por eso es que se da toda esta situación. Hay toda una programación. Todo esto conlleva una logística bastante grande. La movilización de estas personas no se movilizan de manera espontánea. El pago del día de estas personas, desayuno, almuerzo, dinero que se les da, agua que se les lleva, todos los insumos que tienen, las pancartas, los carteles, todo esto conlleva gasto, logística y organización. Talamonte, estimados televidentes, el 23 de marzo de 2021 mi mamá partió al cielo, falleció. Y del IX de la zona 6 la llevábamos transportando hasta Jalapa para velarla allá. Pero nos fuimos por Jutiapa. Desafortunadamente, a la altura de entre Barberena y Cuilapa, una manifestación bloqueó todo. El cadáver de mi madre adelante y nosotros en el auto atrás. Y yo me pregunté lo que te voy a preguntar ahora. ¿Por qué la PNC no actúa, no quita a las personas y deja a los que llevamos una necesidad como esta que les estoy planteando? Que no era una cosa de ir a pasear, ¿no? Era una cosa familiar dura, ¿no? En el caso nuestro. Talamonte, ¿por qué la PNC no actúa? Esa es mi pregunta. Aquí hay una cuestión que va en 2 vías. Número 1, se le ha quitado la autoridad a la propia Policía Nacional Civil. Hoy, mientras daba seguimiento a todo esto que pasaba en la segunda jornada de bloqueos, fíjate, Andri, que en cada uno de los puestos de bloqueo estaban delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos para revisar el actuar, fíjate tú, de la PNC, en lugar de venir y mediar con los que están bloqueando y decirles, señoras y señores, por favor, dejen que los demás ciudadanos guatemaltecos puedan utilizar también el derecho que tienen al trabajo, que es un derecho humano, el derecho a la libre locomoción. Eso por una parte. Por otra parte, Andri, sí, por ejemplo, pasare como tú has visto las manifestaciones en Europa, en Francia sobre todo últimamente, antes de la victoria de Emmanuel Macron. Bueno, ahí la policía actúa de una manera fuerte y dura y dispersa las manifestaciones. Si eso pasare ahora en esta época aquí en Guatemala, los policías que hacen eso irían presos, porque eso ha sido la costumbre de los últimos años. Y por eso ves tú una situación que parece ilógica, ¿verdad? Se manda a la PNC a las manifestaciones, pero por este temor a estos pseudodefensores de derechos humanos, lo que van es desarmados. ¿Y en dónde? ¿En qué parte del mundo ves tú que la PNC ande desarmada, pues, o que no pueda poner un contingente antimotín para desbloquear en beneficio del bien común? Solo en un país en donde los patos le tiran a las escopetas. Solo en estos países del tercer mundo se mira eso. No se mira en otro lado realmente, no se mira en otro lado. ¿Qué tan frecuentes son los bloqueos en los últimos años, Talamonte, y qué tan frecuentes podrían llegar a ser? Mira, Andri, pareciera ser que hablar de bloqueos, estamos hablando de pocos años atrás. Estaba haciendo precisamente la investigación de cuántos bloqueos van y me tuve que ir a una década atrás. La costumbre, entre comillas, de bloqueos así a gran escala empezó fuertemente en el año 2012. Una primera estadística, del 2012 para el 2019, el monitoreo de las autoridades de la PNC demostró que se dieron 806 bloqueos. Pero si esto ya lo llevamos, aún con la pausa del 2020, al actual año 2022, fácil sobrepasa los 1000 bloqueos llamados manifestaciones. En Guatemala ya se generó por una década la mala costumbre, y la costumbre es fuente de derecho, y por eso es que es tan fuerte, de que ahora las manifestaciones se transformaron en aquellas caminatas cívicas, en aquellas jornadas cívicas que habían antes, se transformaron simple y sencillamente en un bloqueo. Y lo peor de todo, Andri, es que ahora es cuando menos se resuelven las cosas. Talamonte, tú y yo sabemos que la costumbre es fuente de derecho, pero lo que yo no sé, y probablemente tú sí lo sabes como catedrático obviamente en estas áreas en las universidades, la costumbre ¿es fuente de derecho solamente en Guatemala o así es a nivel global?
No, es una de las 5 fuentes de derecho que existen: la costumbre, la ley, la jurisprudencia, la teoría del derecho como tal y ¿cómo se llama? Los principios generales del derecho. Son las 5 fuentes del derecho como tal, Talamonte, en todo el mundo. En todo el mundo. Talamonte, y para cadenciar, si alguien tiene la costumbre, por ejemplo, de hacer una cosa que no es, que va en contra de la ley, pero si nadie le dice nada y lo sigue haciendo por años, se hace más fuerte. Se hace más fuerte y se puede volver ley. Y se puede volver cuasi ley, como lo que pasa ahora en Guatemala, que decir manifestación es automáticamente decir sinónimo de bloqueo. Señoras y señores, basta ya. Y esto hay que cortarlo de raíz, pero se le debe dar la herramienta también jurídica y la protección. Señoras y señores, no los que están bloqueando, pues tampoco se trata de maltratarlos, sino que a todos los guatemaltecos y a todos los guatemaltecos con el poder coercitivo que la Policía Nacional Civil puede ejercer. Pero bueno, señores, por favor, de la PDH y defensores de derechos humanos, defiendan a los guatemaltecos que queremos trabajar, movilizarnos, trabajar, producir para este país. Digo yo, ¿no? Por favor. Bueno, ahí está Talamonte y no se diga más. Muchas personas de las manifestaciones simplemente son manipuladas y hacen lo que les mandan. Sí. Y bueno, vamos a ver la encuesta, ¿les parece? Favor. Aquí está para que ustedes voten. Aquí la tenemos en pantalla. ¿Considera necesarias las medidas de hecho para solucionar problemas sociales? 37.5 dicen no, ya bajó el porcentaje, y 62.5 dicen, 62.5 dicen no, perdón. 37.5 dicen sí. Bueno, o sea, es mucho más el porcentaje que dice no, ¿no? Estamos hablando de 3 por 1. Aún es preocupante, ¿no? Porque uno no dice que no a esas medidas de hecho, pero que sean medidas de hecho ordenadas, que se manifieste de manera ordenada y sin molestar ni alterar el derecho de otros, más no de esta manera, Andri, ¿no? Talamonte, gracias por habernos acompañado. Gracias, y a ustedes, Andri, en casa también gracias, porque siempre prestan atención a este segmento especial de análisis de la jornada y como siempre atendiendo a Julio Talamonte.